Mucho se ha dicho en las últimas horas, como ustedes se han dado cuenta, cada quien dice algo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Quiero saludar a nuestros dos invitados hoy, que están en nuestros estudios en Caracas. A Juan José Caldera Pietri, él es abogado, con vida parlamentaria por más de 30 años. También fue gobernador del estado Yaracuy. Y quiero saludar también a la doctora Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Gracias por acompañarnos, buenas tardes a los dos. Yo voy a buscar primero una respuesta política. Doctor Caldera, ¿se equivocó el pueblo venezolano el día de las elecciones? Es decir, votó contra sí mismo, como decía ayer Nicolás Maduro. Bienvenido a los dos. En absoluto. Buenas tardes, Diana. En absoluto. El pueblo tomó una decisión extraordinaria. Y el presidente Maduro, que tanto dijo que iba a respetar los resultados, porque no es solamente reconocerlos, reconocer los números no tenía más remedio que hacerlo porque fueron tan contundentes que no podían desconocerse. Es respetar los resultados. Eso significa respetar lo que el pueblo decidió, y respetar la nueva Asamblea Nacional que el pueblo ha elegido. El pueblo, por ejemplo, votó, en mi opinión, porque fue una promesa muy concreta de la mayoría calificada que ha sido elegida en este proceso, votó por la ley de amnistía. Mucho dijo la oposición que la primera ley que iba a llevar al Parlamento era la ley de amnistía para poner en libertad a los presos políticos, muchos de los cuales están presos sin que se les haya ni siquiera iniciado el proceso. Y hay otros casos como el de Leopoldo López, con un juicio abiertamente amañado, como lo confesó públicamente el fiscal que actuó en ese caso. De manera que el pueblo votó por la ley de amnistía por una promesa muy concreta de la nueva Asamblea. Que el presidente Maduro se atreva a decir que él no la va a firmar ni va a firmar ninguna ley de amnistía. Él no se comprometió a respetar los resultados. Él tiene como presidente que respetar las funciones, las atribuciones constitucionales que tiene la Asamblea Nacional. Y si no firma la ley, la firmará entonces la Asamblea Nacional. Por cierto, está claramente previsto en el artículo 216 de la Constitución. Y eso obliga a la nueva mayoría a elegir una directiva completamente coherente, porque si el presidente no firma la ley, la tiene que firmar la directiva completa, el presidente y los dos vicepresidentes. Pero ese camino que está anunciando Maduro es... vamos a ir por parte para que la gente vaya comprendiendo. Magistrada Mármol, ¿puede el presidente no aceptar, simple y llanamente como dijo, no voy a aceptar ninguna ley de amnistía? Digo, porque no le va a gustar la ley de amnistía, pero a lo mejor tampoco le gusta ninguna otra que le mande la Asamblea Nacional. Es decir, ¿el presidente ignora, puede hacerlo, una ley que venga de la Asamblea Nacional? Sí. Mira, encantada de saludarte, igualmente, como siempre, a quienes nos están viendo. En realidad sí puede, porque tiene la Constitución la posibilidad de hacer observaciones. Esa es la realidad, no como él lo plantea, como que él es el dueño y él la deja o no la deja que pase la ley respectiva. Puede hacer las observaciones que pueden ser atendidas o no, y de todas maneras se puede promulgar la ley. Lo que pasa es que él está acudiendo seguramente a una posibilidad que establece la Constitución, que es decir que hay una norma o que es inconstitucional completa la ley de la cual se trate, y hacer que eso vaya a la sala constitucional. Y en ese caso sería declarada la inconstitucionalidad de la ley. Eso es el camino que él va a utilizar. Ahora, doctor Caldera, la Asamblea tiene la ley, la manda al Ejecutivo, el Ejecutivo hace las observaciones pertinentes, como dice la doctora Mármol, la regresa a la Asamblea puede atender o no. Es decir,
¿Cuánto tiempo puede llevar este proceso? ¿La Asamblea finalmente puede aprobar esa ley? ¿O el presidente va a usar lo que está diciendo Blanca Rosa Mármol, de mandarlo a la Sala Constitucional? Sí, pero de todas maneras termina en la Asamblea y la Asamblea puede promulgar la ley. Sería un primer caso en la historia venezolana porque hay precedentes. En el caso del presidente Caldera, en su primer gobierno, objetó la ley que creó el Consejo de la Judicatura y en definitiva la firmó porque se cumplió todo el proceso y tuvo que acatar la decisión del Congreso. De manera que sería la primera vez que un presidente se revela frente a una decisión del Parlamento que en definitiva tiene que promulgar. Si no lo hace, por cierto, la misma norma que yo citaba, el 216 de la Constitución, dice que el presidente tendrá responsabilidad por ese acto de negación a la firma de la ley. De manera que, pero lo que yo creo que es grave es que después de haber dicho tanto que iban a respetar los resultados, incluso propuso la firma de un acuerdo para que se respetaran los resultados, no es solo reconocer la cifra que da el Consejo Nacional Electoral, es respetar lo que significa la decisión del pueblo. Esa barbaridad que están pretendiendo de que la asamblea actual, que está ya deslegitimada, porque el pueblo ha elegido una nueva asamblea, y por cierto en esta elección rechazó la reelección de muchos de los diputados de esa asamblea ya deslegitimada, decir que van a utilizarla estos días para elegir magistrados del Tribunal Supremo, es un irrespeto al país, es un irrespeto al pueblo, es un fraude constitucional, y si Maduro toma ese camino, yo creo que sus días en el ejercicio de la presidencia se acortan muchísimo porque el pueblo no se lo va a aceptar. El año próximo hay la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio presidencial. Si Maduro no entiende lo que es de verdad el ejercicio de la democracia, y lo digo con autoridad moral, yo soy hijo de Rafael Caldera, fue presidente 2 veces de Venezuela y 2 veces gobernó en minoría parlamentaria, pero actuó como un demócrata que supo respetar lo que el Poder Legislativo significa como depositario de la representación popular. Bueno. De manera que ese camino que está transitando Maduro es mejor que... Perdón. No. Es mejor que revise su conducta porque por ese camino las cosas le van a ir muy mal. Su zurda conducta. Claro. ¿Perdón? Su zurda conducta. Así es. Lo que pasa es que usted está señalando, su padre, que fue presidente de Venezuela, el doctor Rafael Caldera, fue un demócrata, gobernó con un parlamento en minoría, pero es lo que señalan precisamente muchos analistas políticos, es decir, no hay un régimen democrático en Venezuela y ese es el problema. Doctora Blanca Rosa, le pregunto a usted, ¿qué es esto que se quiere nombrar? Es decir, la Asamblea tiene la facultad de nombrar los poderes en Venezuela. ¿Hay cambio de poder judicial? ¿A qué se refiere? ¿Qué 12 magistrados? ¿Pudiera usted ampliarnos en relación a esto? Sí, claro. Fíjate, el asunto es el siguiente. Ellos dicen que tienen el derecho, por lo que oí en una de las reproducciones que ustedes pasaron, a hacer ese trabajo que tienen pendiente en la Asamblea y lo plantean como una tarea que tienen ellos que cumplir, pero eso no es verdad. Esa es una tarea inventada, porque a estos magistrados se les vence el periodo el año próximo. Ellos el año próximo se les vencería el periodo y se abriría el procedimiento para designar a los sustitutos, a los nuevos, con la nueva asamblea. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora en la práctica? Que ellos han ideado esta designación diciendo que los magistrados han pedido su jubilación y los han obligado, de hecho, muchos de ellos no quieren hacerlo, para que ellos no sean nombrados los nuevos por 12 años más, con lo cual ellos quieren asegurarse que el año que viene la nueva asamblea no les cambie los magistrados la composición del Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la meta y esa es la finalidad de este movimiento que evidentemente viola todos los procedimientos legales y constitucionales.
Claro, Bueno, pero el pueblo, que es el que da la representación, ha elegido una nueva asamblea. Claro. De manera que la asamblea actual ya está deslegitimada. Claro, De manera que no tiene ninguna posibilidad real, de acuerdo con la Constitución, de hacer semejante cosa, que sería una burla a la voluntad popular. Sería, pero pueden hacerlo. Y lo van a exacto. hacer. Exacto, Yo es espero que decir, no lo hagan, una porque cosa es van a plantear las cosas por... una cosa es lo que se puede o lo que se debería y otra la que se ha hecho hasta ahora, es decir, pisemos tierra, hay Así es. medidas anticonstitucionales, a pesar de tener siempre la Constitución en la mano, son muchas medidas anticonstitucionales las que se han tomado, tantas que hay juristas que han preguntado si será que la Constitución que ellos tienen en la mano es distinta a la que lee el resto de los venezolanos. Entonces, mi pregunta es, no se debería, sería una burla a los venezolanos que votaron, que nombraron una nueva asamblea, pero hecho esto, porque lo anunció Diosdado Cabello, presidente actual, ¿hay manera de revertirlo? Yo creo que sí. Claro, son cosas que no se pueden analizar brevemente en un programa como este, pero obviamente es un fraude de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución exige mayoría calificada para designar a los magistrados del Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué hicieron ellos para violar la Constitución? Aprobaron una ley que es evidentemente inconstitucional, que dice que se convocan sucesivamente a la Asamblea por varias oportunidades. Si a la cuarta vez que se convoca no existe mayoría calificada, pues entonces puede actuar una mayoría simple. Una cosa totalmente... Eso está en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en violación de la Constitución. Bueno, una mayoría calificada, como lo que acaba de elegir el pueblo, instalándose, puede poner orden, en mi opinión. Ahora, si Maduro escoge este camino, el camino del conflicto y de la confrontación, yo me atrevo a pronosticarle una presidencia muy breve, porque el pueblo no va a permitir que se burle su voluntad como se pretende hacer. O Maduro entiende realmente lo que son las reglas elementales del juego democrático, o sencillamente el pueblo tendrá que sacarlo de la presidencia. Ok, voy con la magistrada Blanca Rosa. O Maduro entiende el juego democrático, pero si no lo han entendido en 16 años. Es decir, tenemos 16 años hablando de una constitución que no se respeta. Yo tendría que preguntar, ¿qué es una violación más a la Constitución? Pues no sé cuál es su opinión, doctora Mármol, pero es que llegamos como siempre sí, mi opinión es, sí. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que se ha violado sistemáticamente la Constitución todos estos años. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que nosotros no estamos en una democracia. Esto es un disfraz de democracia. Y Maduro, con lo que dice, está diciendo, gritando claramente al país y a todo el mundo que él está dolido porque está perdiendo su asamblea, porque era la asamblea que ellos mandaban, a la que le daban órdenes, así como tienen un Tribunal Supremo al cual también le dan órdenes y hacen las decisiones que ellos quieren. Por eso es que yo digo que en Venezuela hay que ir a una constituyente para verdaderamente tener una democracia. Lo que nosotros tenemos es una fachada de democracia, es una democracia aparente, donde hay una asamblea, había hasta ahora, que dependía del gobierno, ahora la recuperamos y por eso es el dolor tan grande del presidente, que no se justifica y que no se entiende sino después de decirte lo que te acabo de decir. Es decir, él ahora no puede mandar a la asamblea y se ha propuesto torpedear el trabajo de la Asamblea. Pero es el caso que también él manda en los tribunales y manda en el Tribunal Supremo y en la Sala Constitucional. Por eso nosotros tenemos que refundar el Estado. Sin embargo, desde la Asamblea podemos hacer muchas cosas y es lo que yo
repito reiteradamente, por ejemplo, controlar el gasto, revisarle el programa económico del gobierno, exigirle darle o negarle la autorización a Maduro para los viajes, la de las leyes habilitantes, regular lo de los estados de excepción, todo eso lo podemos controlar desde la Asamblea. Claro, políticamente hablando yo entiendo a Juan José Caldera, es decir, políticamente hablando Maduro en este punto coyuntural, sin un piso político, con 2 millones y casi 2 millones y medio de votos menos en esta elección, con una comunidad internacional centrada en Venezuela, atenta a lo que ocurra, que opinó muy bien en relación a lo que fue la aceptación de los resultados, pero que habrá que preguntarle qué opina en relación al irrespeto de lo que esos resultados conllevan. Bueno, Diana, yo creo que se dio un paso muy importante. Y yo que estuve 30 años en el Parlamento, creo que el Parlamento puede hacer muchas cosas para hacerse respetar. Y en todo caso, ha comenzado un camino. Se dijo que este sería el primer paso de un camino de cambio. Evidentemente ese cambio no lo detienen ya los que se empeñan en desconocerlo. De manera que o lo comprenden o el cambio se los va a llevar por delante de una manera u otra. Yo no discuto la idea de la doctora de que cómo no una asamblea constituyente puede plantearse en el futuro, pero ya hay que hacer muchas cosas. Y la asamblea esta puede hacer muchas cosas, sobre todo con la tremenda mayoría que se logró. Lo que sí es importante es que la unidad se mantenga por encima de todo, que por encima de las aspiraciones personales que cada uno pueda tener, que son muy lícitas, se entienda que hay un compromiso con el pueblo de liderizar este proceso de cambio y que actúe unida. Y veremos cómo se pueden hacer muchas cosas en breve plazo. Yo sí lo creo. Obviamente no se le puede pedir a la Asamblea que cambie la situación del país de un día para otro porque el Poder Ejecutivo es el que maneja los recursos de la nación. Pero, exactamente, pero se dio un paso muy importante y yo creo que ya no hay vuelta atrás. Que ese proceso de cambio, afortunadamente para nuestro país, va hacia adelante, con o sin la buena disposición de quienes en este momento desempeñan el gobierno. Ahora, y si no lo entienden así, el pueblo se hará respetar nuevamente. Ahora, magistrada Marmol, sabemos que el camino no es de rosas, doctora Blanca Rosa. Por supuesto que no, pero ¿piensa usted que comenzando, digamos, esta nueva realidad, puede recuperarse en algún momento el Poder Judicial? A ver, sin justicia no hay paz y sin paz finalmente no vamos a tener república. Sin institucionalidad no podremos reconstruir el tejido social de Venezuela. Es así, es muy importante lo que has dicho porque el problema fundamental que tenemos en Venezuela es la ausencia de jueces. En Venezuela los jueces tienen miedo, en Venezuela los jueces obedecen, en Venezuela los jueces son destituidos y hechos presos por decisiones. Esa es una situación que nos coloca a todos en lista de espera. Y así vivimos en Venezuela. Por eso una alternativa que no se ha nombrado a la ley de amnistía, digo yo, desde el punto de vista mío, profesional, que es que los jueces tomen las decisiones que corresponden en cada caso de estos presos políticos que están presos por disentir. Si cada juez, en ejercicio de lo que es una verdadera judicatura, y aplicando las leyes y la Constitución, enfrente al caso que tiene por delante, por ejemplo, la Corte de Apelaciones, en el caso de Leopoldo López, donde quedó clarísimo que las pruebas son falsas y son forjadas y aún continúa detenido, si esa Corte de Apelaciones toma la decisión que le corresponde, ya se resolvería el problema sin tener que llegar a una ley aprobada por la Asamblea. Estamos en esto de la ley de amnistía porque no tenemos jueces,
porque tenemos jueces asustados y jueces agradecidos. Por eso que un desideratum hoy es que los jueces de Venezuela, viendo la manifestación de la voluntad popular hacia la democracia, que significa la división de poderes, comiencen a decidir de acuerdo a la ley, a la Constitución y a sus conciencias, y por ende le den la libertad a los presos políticos de Venezuela. Pues ojalá y así sea. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados en los estudios en Caracas, a la doctora Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo, el doctor Juan José Caldera, abogado, diputado por más de 30 años, exgobernador del estado de Yaracuy. Gracias a ambos por estar con nosotros, por ayudarnos a entender de cuántas cosas se está hablando en este momento en Venezuela y lo que es posible y lo que no. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.